Ay, se cortó la sesión, perdón. Va a creer que es personal. Y no, no lo es, quiero aclarar. Perdón, José Antonio, es que se cortó la sesión y no me di cuenta. ¿Puede continuar, por favor? Sí, bueno, inicio. Gracias. Contextualización. La Ajá, identificación del riesgo hace parte del proceso de gestión integral de riesgos. Se ajá. hace luego de establecer el contexto de la organización y permite reconocer los riesgos que puedan impactar positiva o negativamente. Ujú. Identificar el riesgo permite evaluarlo y posteriormente tratarlo en el propio desarrollo del proceso. Ok. ¿Qué entiende usted, José Antonio, por gestión integral de riesgos? Eh, eh, pues el tener una solución eh, pues total, ¿no? No nada más de una parte del problema, sino es como resolver el problema de raíz. Ok. Mm, es un poco parte de lo que nos menciona, pero también tiene que ver, gestionar, chicos, es una palabra súper, súper utilizada en la administración, ¿no? Yo creo que en todas las clases, en algún momento de la vida, han escuchado gestión, ¿no? Eh, lo que yo entiendo y lo que he leído y lo que he vivido profesionalmente, les puedo decir, compartir, que también si es muy respetable que ustedes crean su propia definición de este concepto. Gestionar para mí es crear, o sea, ¿qué tengo que tomar en cuenta? ¿Qué variables, qué factores, qué situaciones tendría yo que considerar para poder desarrollar, fortalecer y controlar algún concepto o alguna necesidad que la empresa, en este caso, necesite para controlar y solucionar este tipo de situaciones, en este caso los riesgos? O sea, ¿qué procesos llevan a cabo ustedes como empresarios, como líderes de negocio, para poder controlar, corregir o bien evitar los riesgos que estamos ahorita platicando? Eso es gestionar. Todo eso es un proceso, ¿sí? Repito, de creación, de control, de planeación. Todo eso es gestionar, ¿sale? Obviamente ahorita relacionado con los riesgos en una empresa, ¿sale? Por eso ahorita que lo que menciona José Antonio, lo que nos ayudó a leerlo, es importante tener en cuenta todo el contexto de ciertas situaciones que puedan generar riesgo para la empresa, ya sea a lo mejor en cuanto a una persona dentro de la organización o a lo mejor en cuanto a una situación ambiental que no podamos controlar, pero que sí podamos prevenir de la forma en que nos pueda afectar. O sea, todo eso es contextual, ¿no? Yo cuando les doy las clases a mis alumnos de investigación, les digo, contexto significa dónde, cuándo, cómo y por qué. O sea, dónde estoy parado como empresa para saber por dónde moverme, qué no hacer, qué medidas tomar, etcétera. Todo eso es parte de la gestión integral de riesgos, ¿sí? Eso es lo que estábamos ahorita analizando. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿No? Ok, No, nada más una dígame. bueno, en algunas escuelas incluso hacen la carrera de gestión empresarial, que realmente es administración de empresas. Utilizan, bueno, también le iba a decir que se podría entender como un sinónimo de administración, porque lleva Sí, precisamente lo que es la administración, la planeación, dirección y exacto. corrección. Son las 4 etapas que ustedes desde primer cuatrimestre, perdón, les han repetido. Planeación, organización, dirección, control. ¿Sí? Eso es gestionar. Eso es administrar. ¿Sí? Ujú. ¿Ok? Muchas gracias, José Antonio, perdón. Continuamos entonces. Beneficios. José, ¿nos ayuda a leer, por favor? Sí, maestra. Beneficios. Es la fase en la cual se estima la probabilidad de materialización de la amenaza y la valoración de los efectos esperados en los recursos seleccionados. Permite la calificación, evaluación, tratamiento y monitoreo de riesgo. Ujú. Determina los posibles eventos
que con su materialización puedan impactar los objetivos estratégicos de la compañía, los proyectos, servicios u operaciones. Genera la responsabilidad de monitorear el riesgo identificado para gestionar el tratamiento. Fundamental para el componente financiero de la gestión de riesgos. Da elementos para estimar el... Oh, me lo movió. Perdón, perdón. Ay, Ay, es que se lo hice más grande para que lo pueda leer mejor. sí, muchas gracias. Ya me perdí. Determina los posibles eventos que con su materialización puedan impactar los objetivos estratégicos de la compañía, los proyectos, servicios u operaciones. Genera la responsabilidad de monitorear el riesgo, identificando para gestionar el tratamiento. Fundamental para el componente financiero de la gestión de riesgos. Da elementos para estimar el costo del riesgo y además para definir, hacerle frente a un posible impacto, el porcentaje de desviación o tolerancia aceptada. Ajá. Tolerancia aceptada, sí. Es un insumo para identificar controles existentes. Ok, de todos estos elementos que nos ayudó a leer José, ¿cuál le resulta más interesante? ¿Qué beneficio le resulta o le resultó, bajo su experiencia laboral, más importante para este tema de control de riesgos, gestión de riesgos, manejo de riesgos, identificación de riesgos? Ok. Bueno, Ajá. me pregunta que cuál de Estos estos puntos que beneficios, leí ajá, ajá. me resulta para mí el más apropiado. Ajá, o el que más haya percibido, haya identificado. Después, por ejemplo, en las experiencias que nos compartió al principio de la sesión, de estos que acaba de Ajá. leer, ¿cuál hubiera querido realmente recibir si se hubiera controlado la situación apropiadamente por parte de toda la empresa en los momentos que usted vivió, ¿no? Por ejemplo, del asalto, de esta indicación de que se fuera hasta sacas una pan de las tunas a pie y regresara en 15 minutos. O sea, de estos temas que nos dijo al inicio, o sea, si hubiera actuado correctamente o pues apropiadamente, mejor dicho, la empresa, ¿qué beneficio usted hubiera percibido de estos que leyó ahorita? Ah, ok. Pues, mm, pues Ninguno. yo creo que, no, bueno, si las empresas o las organizaciones hubiesen hecho las cosas bien, pues hubieran generado la responsabilidad del monitoreo de riesgo. Ok, o claro. Sí, sí, sí. O sea, de entrada lo hubieran prevenido, ¿no? Lo hubieran detectado, ¿sí? Hubieran detectado que a lo mejor los recursos de defensa, por decirlo así, o de seguridad, no eran los apropiados para un evento como un asalto, ¿no? O sea, casi casi que les dan una resortera para que si llega un ratero lo acaben con piedras, ¿no? De la resortera. O en el caso del desplazamiento que le indicaron que no iba a lograrlo en media hora, yo creo que a lo mejor si hubieran tenido transporte de la empresa hubiera sido más alcanzable y yo creo que ni aún así, por el tráfico y por la distancia, lograr esta indicación que tuvo, ¿no? En ese momento. O sea, yo creo que un beneficio, si hubiera existido preocupación por la organización en la gestión de riesgos, pues de entrada al segundo, de permitir calificación, evaluación, tratamiento y como usted lo dice, monitoreo de riesgo, hubiera sido bastante identificable por ustedes como colaboradores hacia la empresa, ¿no? O sea, ustedes hubieran dicho, no, pues sí se preocupa la empresa por nosotros, nos da los instrumentos necesarios para alguna situación de emergencia, nos da los recursos para poder trasladarnos a lugares que nos indica la empresa, o sea, nos sentimos que apoyados por la empresa, ¿sí? Nos sentimos protegidos, o sea, que un colaborador, perdón, se sienta cuidado, se sienta seguro en su área laboral, en todos los aspectos, ¿sí? Tanto de movilidad como de protección, de seguridad física, de salud, ¿no? Habla
de que hay una verdadera empatía por parte de la empresa y por lo tanto el resultado de ustedes como colaboradores y de sus colaboradores, si es que van a ser líderes de empresa, que seguramente ya lo son, pues va a ser un final, un resultado adecuado para el beneficio no solamente de los colaboradores individualmente hablando, sino de los objetivos de toda la empresa. O sea, hablando de objetivos económicos, rentables, de liquidez, de crecimiento, de proyección, de expansión, que finalmente yo creo que son objetivos que son comunes a muchas, si no es que a todas las empresas y organizaciones, tanto públicas como privadas, ¿cierto? Pero si no hay ese sentimiento de cuidado, si sienten los colaboradores que están en una tablita, en una cuerda floja, pues obviamente van a sentirse inseguros para hacer las actividades que se asignan en su empresa y que se asignan en su área, ¿cierto? Por eso, de verdad, es sensibilizarlos con este tema para que ustedes desarrollen las estrategias necesarias para brindar esa seguridad a sus colaboradores y que ustedes también se sientan seguros. ¿Sí me explicó? ¿Ok? Sí. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿O comentarios? Bueno, comentarios sí. A ver, dígame. Por ejemplo, en el tema de José, en lo de seguridad privada, Ajá. ahí es el problema de este manual de procedimientos. La empresa que contrató a la empresa en la que trabajaba José tuvo su primer error. No tuvo un buen monitoreo del riesgo. ¿Por qué? Porque al saber Claro. que tenía probabilidad de un asalto a mano armada, no puede contratar a una empresa de seguridad privada porque sabe muy bien que no tiene la capacidad, y no capacidad, más bien no tiene los permisos oficiales para portar armas de fuego. Ajá, ajá. Entonces, ahí, número uno, el monitoreo, bueno, ya lo sabían el riesgo, y después era la evaluación. Si ya sé que una empresa privada no tiene armas de fuego, pues mejor Ajá. contrato a la seguridad pública, que sí la va a tener. Entonces, Claro. el problema empieza desde de la dirección, de los directivos que hacen esto. Sí, bueno, claro, evidentemente no se tuvo ese monitoreo que nos dice José, pero bueno, imaginen los dos, claro, lo que hubiera pasado en caso de que José y su compañero sí hubieran tenido los permisos y obviamente los elementos físicos para responder a una situación como esta de los asaltos, ¿no? Yo no digo un arma, ¿no? Así tipo narcotraficantes, no, o sea, una ametralladora, no, no, no. O sea, simplemente a lo mejor hasta incluso una habitación tipo del pánico donde pudieran resguardarse de este tipo de situaciones si es que ya no contaban con las armas. Pon tú que los permisos no los hubieran conseguido, pero sí que tuvieran un lugar de protección, porque yo pienso que para todas las empresas es más valiosa la vida de sus colaboradores que cualquier otra cosa. Quiero pensar, o sea, esa sería lo ideal, ¿no? Entonces, siquiera un resguardo para poder, si los tipos estos vienen con todo el armamento y aparte de super, o sea, cuidarlos, ¿sí me explico? O sea, hay miles de opciones para cuidar a tu personal bajo las situaciones que ameriten, ¿sí? ¿Sale? Así es. Así es, yo creo que, como dice José Antonio, les faltó monitorear Acción, ese ritmo, porque claro. efectivamente eh, no hubiésemos sido el cuerpo policíaco ideal que requería la empresa. Ajá, Y aparte, la organización en la que estábamos trabajando ni ajá. siquiera tenía cámaras de monitoreo o algo. Tampoco, Entonces, o sea, ellos pretendían, o bueno, lo que quisieron hacer, bueno, ujú, por lo menos a la organización en la que trabajábamos nosotros, pues sí se preocupó por ayudarnos, ¿no? Porque el lugar que nosotros resguardábamos, pues ellos dijeron, a ver, no, aquí nos falta, pues digamos, equipo de cómputo, faltan como un laboratorio como de 20 computadoras que se llevaron. ujú. Y Va, ellos dijeron, no, mira, aquí vamos a hacer lo siguiente, los guardias, los elementos de seguridad privada tuvieron que ver con el robo.
porque ¿cómo va a ser posible que hayan llegado y se llevaron las cosas? Además, los guardias tenían llaves, pues sí, teníamos llaves, pero eh, ellos llegaron a mano armada y luego terminaron encerrándonos en una bodega y Oh, ellos tuvieron acceso a todo, ah, nos quitaban llaves, todo. Entonces, pues por eso ellos decían que nosotros éramos cómplices y nos culpaban a nosotros del robo. Dios. Pero bueno, pues la empresa también con la que nosotros estábamos laborando, pues ya también intervino para pues cuidarnos a nosotros. Al menos la empresa con la que nosotros laborábamos sí tuvo ese cuidado de su capital humano. Claro. Ok, por lo menos ves, y ahí está el beneficio encontrado, o sea, que tú te hayas sentido respaldado por la empresa, ¿no? O sea, no, por lo menos Ajá, nos cuidó, nos dijo, no, a ver, pues, ellos no son cómplices, son víctimas, ¿no? Porque también hay muchos casos de que es maña, ¿no? Es plan con maña de las empresas que no cuidaron a su personal y luego, aparte de todo, los responsabilizan de las situaciones caóticas, ¿no? Y luego, pobres, hay sí. muchas personas, ustedes saben, que hasta en la cárcel terminan por fraudes de la misma empresa donde trabajan, cuando no debería de ser así, o sea, entonces, si ni siquiera por sus jefes se sienten cuidados, imagínense, pues qué esperar, ¿no? Ok, muy bien, Sí. muchas gracias chicos. Continuamos entonces. Ahora también vamos a hablar, aparte de los riesgos, peligros, necesidades dentro del puesto de trabajo, es importante que para considerar el crecimiento de una empresa, eh, sea pyme o sea una empresa más grande, la posibilidad de expansión, ¿no? El arriesgarse, si lo quieren ver así, también es un riesgo, pero yo siento que es un riesgo positivo si se sabe manejar, si se sabe gestionar, valga ya el manejo del concepto, adecuadamente. Y este riesgo es la expansión a otros mercados, ¿no? Mercados evidentemente internacionales. No sé si ustedes, creo que José Antonio ya nos había compartido alguna experiencia relacionada con este tema, en donde tuvo oportunidad de tener contacto con personas de otro país, con empresarios de otro país, o no me acuerdo, algo así, si no mal recuerdo, si me quiere ayudar un poquito José Antonio. Este, sí, 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 ¿no? bueno, incluso actualmente todavía trabajo externamente. De repente, una o dos veces al año me envía trabajo esta empresa, es una empresa de Owosso, Michigan. Ajá. Con ellos hice un plan de negocios Ah, excelente, sí, exacto. Es a lo que para yo me una, refería. para una filial que Ajá, iban a poner en México, pero bueno, decidieron que no era tiempo de poner todavía una no. filial en México. Ok, bueno, esta experiencia, salvo lo que nos quiera compartir José Antonio, imagino que fue bastante, aunque no se haya concretado todavía, porque también eso reconozco que nos dice, aún no es tiempo. Eso es bien importante en considerarlo. Cuando deseamos hacer negocio a nivel internacional, o bueno, ya no digamos internacional, que quieran, por ejemplo, hacer algún negocio en otro estado de la República, siempre hay que considerar que a veces el momento en que queremos hacerlo no es el apropiado, sea por cuestiones que no podemos controlar, como ahorita la pandemia, ¿no? Que yo creo que la principal, o por cuestiones de capacitación, quizá, o sea, no estamos todavía en pleno conocimiento de cómo va a ser mi mercado, a lo mejor en Guadalajara, en Monterrey, en Chiapas, ¿no? Todavía me falta conocerlo más, me falta identificar el lugar más rentable para mi negocio, la forma de comunicarme o de trasladarme o de enviar mis productos a ese estado, a ese país. Este tipo de cuestiones se tienen que realmente controlar muy, muy bien para decidir, repito, arriesgarse a expandirse a otro lugar, sea nacional o internacionalmente. ¿Sale? Y bueno, justo uno de los temas bajo este aspecto internacional son los tratados de libre comercio, ¿no? Entonces, ustedes lo saben, el TLC es un tratado de libre comercio que consiste en un acuerdo comercial regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes de este tratado, de los diferentes continentes o básicamente en todo el mundo.
Eso consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles. Aranceles son impuestos o barreras arancelarias, ¿sí? Para los bienes entre las partes y acuerdos en materia de servicios. Este acuerdo se rige por las reglas de la OMC o la Organización Mundial de Comercio o por mutuo acuerdo entre los países. Aquí quiero hacer una acotación, chicos, porque no crean que barreras arancelarias son únicamente de impuestos. También tiene que ver con el proteccionismo de cada zona o de cada lugar que tienen hacia productos extranjeros o productos y servicios foráneos, si es que estoy hablando de otros estados de la República, ¿sí? Evidentemente, los comerciantes de un mismo producto en ese lugar, pues ya tienen sus reglas, tienen sus formas de trabajar, tienen sus identificados quiénes son sus competencias principales, cómo se manejan para establecer precios que no sean demasiado bajos o demasiado altos de los mismos productos o de los productos similares. O sea, ya existen acuerdos de comercio local o nacional o internacional. Entonces, a veces se vuelven muy proteccionistas, ¿no? O sea, estas barreras comerciales son más bien de tipo de administración, de asociación, de colaboración, de comunicación. Entonces, también ese tipo de barreras se pueden llegar a enfrentar, además de los aranceles o de los impuestos internacionales establecidos por las diferentes economías, ¿sí? O sea, también tienen que manejar mucho lo que son relaciones públicas. O sea, una persona que es administrador también se encarga de saber comunicarse, saber negociar con otras personas, con otros negocios que tienen una cultura empresarial a veces muy diferente a la nuestra. Entonces, eso también se refiere a las barreras que se pueden llegar a encontrar y que tienen que saber manejar, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen algún comentario, duda o algo así? Bueno, el comentario sería que el Tratado 2 de Libre Comercio ahora ya es TEMEC, ya no es Tratado de Libre Comercio. En segundo, que el TEMEC realmente está diseñado e ideado para las grandes esferas empresariales. Para el pequeño y mediano empresario, eso no surte efecto. ¿Por qué? De todos modos, cobran impuestos. Yo que importé en algún tiempo Bedliners, Uh-huh. a mí me cobraron impuestos de aranceles bastante altos, casi al mismo costo que me salió el producto. Ajá, Entonces, eso hace que se encarezca el producto y a mí me cueste más trabajo venderlo. claro, Entonces, de nada sirve que yo tenga buenas relaciones en Estados Unidos con ciertas empresas si al pasar mi producto se va a encarecer. claro. Entonces, ¿dónde está el TEMEC o en su momento el Tratado de Libre Comercio, el Sí, por TLC? supuesto. Entonces, nada más está ideado para las grandes empresas, no para el pequeño y mediano empresario. Aquí yo creo que también habría que investigar un poquito más. Realmente, si existe un tratado de comercio internacional, ya no hablemos de libre, porque digo, libre es una utopía, siempre va a haber evidentemente procesos, gestiones, trámites, que evidentemente van a ser más, eh, ¿cómo decirlo? Más importantes, si se puede decir así, o más, no sé, bueno, más magnitud para ciertas empresas que para otras, o que esas empresas no tengan los recursos en ese momento necesarios para hacer frente a este tipo de detalles arancelarias, relacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo que yo quiero compartirles, ¿sí? Y que ustedes aprovechen lo que más les cuadre, de lo que más hayan vivido o lo que más quieran adoptar en sus prácticas comerciales, que tomen en cuenta que no todos son impuestos. O sea, que sí nos podemos apoyar con relaciones claras y de acuerdo con otros comerciantes para poder concretar su objetivo comercial, que a veces no se puede por motivos más bien burocráticos, si lo quieren ver así, sí, ni modo, o sea, digo, hay que cumplir con la reglamentación y sobre todo internacional, pero no por eso se vayan a desanimar o vayan a renunciar a la posibilidad en cierto momento de sí hacer concretar el negocio que quieren establecer, o de plano, pues renunciar, o sea,
se vale aceptar que en ese momento que ya no es perdón, que no es el negocio que puede realizarse, ¿no? O sea, yo creo que aquí nada más lo que hay que dejar bien claro es a lo que se pueden enfrentar y que ustedes también desarrollen estrategias u opciones para, si quieren continuar con ese negocio, realizarlo o elegir otra opción, ¿sí? O sea, yo creo que aquí, José Antonio, sí es importante que tomen actitudes, no de, ¿cómo decirlo? De, se me fue la palabra ahorita, o sea, actitudes de, ay, bueno, ya, no se puede, son muchos problemas, son muchos trámites, son muchos aranceles, a lo mejor sí lo son, seguramente lo son, pero hay opciones, siempre va a haber opciones, ¿no? Si usted ha tenido malas experiencias o ha tenido muchos bloqueos o se ha visto enfrentado a situaciones que complican la concreción de un negocio o de un objetivo, claro, pues creo que todos tenemos este tipo de problemas, ¿no? Aquí lo importante y la invitación, solamente es invitación, es que como empresarios tengan ese espíritu emprendedor de continuar, o sea, de no decaer en sus intereses, no decaer en sus objetivos. Siempre hay opciones, o sea, porque esa actitud a veces de, no, es que no, yo me he enfrentado a esto y esto, a veces se permea con otras personas, ¿no? Con otros colaboradores, con socios, con sus amigos, con etcétera. O sea, hay un mundo de personas involucradas en proyectos de negocio, no solamente ustedes como empresarios. Y esas personas involucradas también necesitan motivación, necesitan seguir a un líder que fomente, que permee ánimo, que permee emoción, que permee persistencia, ¿no? Repito, es válido renunciar también, ¿sí? Es válido más que renunciar, decir, ok, otra opción ahorita, espero y continúo después, o de plano me voy repito, otra opción, ¿no? Pero bueno, cada quien es respetable de seguir su práctica como le ha funcionado hasta el momento. Ok, entonces, bueno, esta parte, ¿qué me quedé? Bueno, eso ya lo leí, ¿verdad? José, ¿nos ayuda a leer, por favor? Sí, maestra. Gracias. Perdón por Objetivos de los comer tratados de chiquito, libre pero es que comercio. me seca la boca. Así está bien. Objetivos de los tratados de libre comercio. Los objetivos son principales de un TLC. Son eliminar barreras que afectan o que mermen el comercio entre las zonas que firman el tratado. Perdón. Promover las condiciones para una consulta. Incrementar las oportunidades de inversión. Proporcionar una protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual. Ujú, ujú. Establecer procesos efectivos para la producción nacional y la sana Ajá. competencia. Ok, Fomentar la cooperación entre países. muchas gracias. Bueno, aquí yo creo que Nada más. con la imagen que les coloqué acá, se demuestra muy bien estos objetivos de los tratados de libre comercio, que desgraciadamente a veces pues no se cumplen, ¿sí? Como todo negocio, tiene sus pros, sus contras, sus buenas y malas experiencias, pero bueno, hay que procurar, repito, antes de decidir, ¿no? Expandir su negocio nacional o internacionalmente, pues procuremos lograr cumplir con esos objetivos y que la otra parte también esté en el mismo canal, ¿no? Esté también orientada a cumplir con esos objetivos o con la mayoría o con los que se puedan realizar en ese momento, ¿sí? Porque, por ejemplo, algo que pasa mucho es que como en las franquicias, como en las asociaciones, el grande se come al chico, ¿no? Entonces, aquí ya se genera un ganar, ganar de un solo lado y un perder, perder de un solo lado, ¿no? Entonces no hay este equilibrio de ventaja buscada entre dos partes o entre más partes. Por ejemplo, cuando leyó José sobre la de, proporcionar una protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual, ¿no? No sé si ustedes escucharon o se vieron expuestos a una noticia que decía que creo que en Australia o no me acuerdo qué país de ese tipo, bueno, continente, etcétera,
estaban copiando, llevándose diseños artesanales de ropa de las indígenas chiapanecas a ese país para comercializarlo, diciendo o comunicando que era una creación propia. Y eran, en realidad, pues eran marcas caras de ese lugar. Me refiero al que estaba robándose la propiedad intelectual de estos diseños de vestidos y de toda esta parte que se vende mucho allá en Chiapas, y no estaban dándole el crédito a las indígenas creadoras de este estilo de moda, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo que puede pasar cuando no hay la capacitación, en este caso, hacia las indígenas creadoras de estas artesanías, porque, o sea, si se enteraron de que se estaba comercializando su producto en otro país, en otro continente, porque, o sea, por internet se dieron cuenta, ¿no? Y otras personas que no eran ellas, por obvias razones de imposibilidad de acceso a estos medios de comunicación. Entonces, vuelvo a lo mismo. Cuídense mucho, cuiden mucho su concepto de negocio, su modelo de negocio, para poder compartirlo. Si lo quieren vender, adelante, pero vendido, o sea, que tengan un beneficio económico. Pero si lo van a compartir, se trata de un ganar-ganar con la otra parte, sobre todo hablando de este tipo de negociaciones internacionales o en mayor escala del que normalmente lo hacen, ¿no? Ok. ¿Cuáles serían también otros objetivos? José Antonio, ¿me ayuda a leerlos, por favor? Sí. Objetivos de los tratados de libre comercio. Ofrecer una solución a controversias. Los tratados de libre comercio son importantes para acabar con el proteccionismo económico que protege la producción nacional, pues se construyen en un medio eficaz para garantizar el acceso de productos a los mercados externos de una forma más fácil y sin barreras. Formalmente, el Tratado de Libre Comercio se propone la ampliación de mercado de los participantes mediante la eliminación de los derechos arancelarios y cargas que afectan las exportaciones e importaciones. En igual sentido, busca la eliminación de las barreras no arancelarias, la liberación en materia comercial y de subsidios a las exportaciones agrícolas, la reestructuración de las reglas y procedimientos aduaneros para agilizar el proceso de mercados, unificar las normas fitosanitarias y de otra índole. Ok, gracias. Bueno, esto que leyó José Antonio habla yo noto aspectos muy detallados, ¿no? De los comercios más expandidos, realizados de cualquier tipo de producto o de servicio. Me refiero a detalles como que este tipo de comercios, no voy a hablar si es internacional o más nacional, sino en general, repito, de mayor expansión, magnitud, si lo quieren ver así. Yo creo que es una ventana, una oportunidad para los empresarios para, además de dar a conocer y vender sus productos o servicios, el que se respete y se ejecute uno de los principales principios económicos, que es la posibilidad de que cualquier economía se ve beneficiada con el comercio. O sea, por ejemplo, el hecho de que nosotros tengamos acceso a diferentes productos de no solamente mexicanos, sino de otros países, eso hace que crezca una economía, hace que se fortalezca, hace que se mantenga en sus ventajas, ¿sí? Porque tenemos la posibilidad como consumidores, como clientes de marcas extranjeras, el poder tener opciones, ¿no? De mejorar nuestro estilo de vida. O sea, quiero que de verdad se den cuenta de la magnitud y de la importancia de manejar un comercio no solamente centralizado en socios de negocio o en colaboradores que sí son importantes para la venta o para las utilidades de una empresa, pero siempre tener en mente que hay otros más, ¿no? Que pueden darle la proyección que tal vez estén buscando y que hasta el momento no han podido concretar porque estamos cerrados a venderle al mismo, a hacer negocio con el mismo, porque nunca me ha fallado, porque no me pone tantas trabas, porque me reconoce como producto, como empresario, qué sé yo, ¿sí? O sea, hay miles de elementos y de puertas que podemos seguir tocando. Y bueno, claro, con nuestras debidas precauciones para evitar este tipo de robos, de abusos, ¿no?
y finalmente de relaciones poco equitativas que algunas veces se pueden llegar a dar. ¿Sí? Ok. José, ¿me ayuda a leer esta parte, por favor? Sí, maestra. Dame antes de que empieces. Organización, Un poquito más. Ya. No. Ok. Ok. Principios de la... Sí, empiezo desde ahí. Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Por favor. Principios de la OMC. Comercio sin discriminaciones. Cláusula de la nación más favorecida. Trato nacional. Acceso previsible y creciente a los mercados. Consolidación de aranceles. Prohibición de restricciones cuantitativas. Reducción progresiva de aranceles. Medidas de urgencia y renegociación arancelaria. Ajá. Ok. Sí. Bueno, esto se supone, digo se supone porque seguramente habrá ocasiones en las que no se pueda cumplir, pero son las reglamentaciones o los ideales aplicados administrativamente y de negocio que fomenta la Organización Mundial de Comercio, ¿no? O sea, no porque tú seas o quieras comercializar un producto que tal vez no pueda eficientarse en otro país porque el mercado no lo acepta o no lo conoce, no te voy a permitir entrar a este tratado. ¿Sí? O sea, ese tipo de discriminaciones. O que solamente las naciones que yo note que son más económicamente equilibradas, las voy a dejar entrar al tratado, ¿no? O sea, si no eres una economía sana, ni creas que vas a entrar, no. O sea, hay que evaluar, hay que analizar qué beneficios podría aportar esta nación comercialmente hablando a nuestra nación, al país de donde queremos dejar entrar a estas pequeñas, bueno, a estas naciones, ¿no? Tenemos que prevenir, aquí la parte del acceso previsible habla de, ok, no mostrar discriminaciones, tener una actitud de apertura a otras economías, de otros negocios, de otras empresas, de otros lugares, pero siempre evaluando qué tan benéfico puede ser para el comercio nacional y qué benéfico puede ser también para esa nación, ¿no? Porque a lo mejor no le conviene entrar a comercializar acá, no sé, un producto tropical, cuando aquí lo que más hay es productos tropicales, ¿no? O sea, ¿qué nuevo me puedes traer que es viable comercializar acá en mi país, ¿no? O sea, digo, hay que ser, vuelvo a lo mismo, lógicos y racionales en nuestra forma de administrar y de vender, ¿no? Evidentemente, cuando habla de consolidación de aranceles, José, al leer esta diapositiva, estamos hablando de respetar aranceles, pero no abusar tampoco de los aranceles, ¿no? O sea, no, pero es que traigo esta opción de comercializar este producto o este servicio acá. No, es que hay que cumplir con eso. O sea, lo que nos comparte un poco José Antonio, ¿no? De todas las trabas que ponen a los pequeños empresarios porque de plano no quieren dejarlos acceder a esa economía o porque no les es suficiente o porque, o sea, miles de porqués, de excusas. Entonces, yo creo que aquí debe de haber aranceles justos, apropiados, consolidados para cada tipo de comercio en beneficio de las dos empresas o las X empresas de las que se trate y también del mercado, ¿sí? Del mercado al que le voy a vender y del que me está proponiendo el negocio. ¿Sí me explicó? Porque es otra cosa que pasa. O sea, las empresas se preocupan por vender entre negocios de un país a otro o de un lugar a otro, sin preocuparse también, dejando de lado los intereses de su mercado respectivo. No sé si se han escuchado, por ejemplo, casos de empresas que comercializan como ya socios de negocio, repito, dentro de un mismo país o de un país a otro, y luego se olvidan, ¿no? De lo que realmente quería el cliente, de detalles de rutas de entrega, a lo mejor ya no están satisfaciendo a mi cliente primero, que fue mi cliente nacional, lo estoy olvidando por distribuir el producto que me está pidiendo el nuevo cliente, ¿no? O sea, no, cuidar siempre esa justo servicio a nuestro cliente, ¿no? Y bueno, también se puede dar el caso de que conforme vayamos conociendo a nuestro socio de negocio, podamos ir ajustando aranceles para poder facilitar aún más el comercio exitoso entre estas dos partes, ¿no? O las partes que sean, ¿ok? Y también, evidentemente, tener siempre medidas de qué, como lo dijimos al principio de la clase, de prevención
de aseguramiento de riesgos, en este caso arancelarios, que pudieran poner en peligro la relación de negocios que existen entre las partes comerciales. ¿Sí? Ok, aquí les comparto un diagrama. Espérenme, lo hago más chiquito porque ahora la que no lo veo soy yo. De cuáles son los más nombrados, conocidos, generales, tratados de libre